Este es un podcast de divulgación científica. Todas las opiniones vertidas en él son responsabilidad de quien las emite y no representa el punto de vista del instituto. La quinta casa. Son las 8 de la mañana de un sábado cualquiera. Aún estás tratando de despegar los ojos y levantarte de la cama. Y de pronto, escuchas a lo lejos, acompañada de alguna canción de moda, la llamada de tu desayuno. Acérquese y tira sus ricos tamales oaxaqueños. Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Acérquese y tira sus ricos tamales oaxaqueños. Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Te desperezas lo más pronto posible porque sabes que si dejas pasar al tamalero que se aproxima a la puerta de tu casa, tendrás que caminar a buscar algún otro que se encuentra cerca. O, en caso extremo, correr detrás de él hasta conseguir el tamal deseado. Tal vez en este momento estarás preguntándote ¿qué tienen que ver los tamales con un posgrado en estudios socioterritoriales? Hoy Edsel nos resolverá esta duda en la sección El Patio. Pero antes de eso, acerquémonos al zaguán para hablar de algunos conceptos que utilizó en la investigación de las que nos va a platicar. Vamos allá. El zaguán. Un hecho innegable es que el ser humano necesita comer para vivir. Vaya obviedad. Pero el acto de alimentarse va más allá de lo biológico-fisiológico. ¿A qué nos referimos? A que la alimentación es más que ingerir alimentos. Es un fenómeno cultural en tanto que hay técnicas, saberes, instrumentos, recetas, rituales y significados que se transmiten de una generación a otra. Es un fenómeno social, puesto que las comidas compartidas en ocasiones son mucho más disfrutables que las comidas en solitario. Al comer en colectivo solemos crear vínculos con las personas con quienes compartimos los alimentos. Es un fenómeno económico, puesto que además de hablar de fluctuación del precio de los ingredientes en el mercado, también podemos pensar en la variación del precio de los alimentos, dependiendo del lugar en el que se consuma y de la persona o las personas que lo preparen. No vamos a pagar lo mismo en el puesto de memelas de la esquina, que en el restaurante fancy que vende alguna deconstrucción de la memela o una memela de autor. Y así podemos seguir enlistando las diferentes aristas del fenómeno alimentario. Pero en este episodio queremos hablar de la alimentación como patrimonio cultural. En el artículo El concepto de patrimonio cultural, el antropólogo Llorenç Prats, quien es uno de los investigadores más conocidos por sus estudios sobre patrimonio cultural y patrimonialización, afirma que el patrimonio cultural, es todo aquello que socialmente se considera digno de conservación independientemente de su interés utilitario. Prats dice que el patrimonio cultural es una invención y una construcción social. A esta idea, el historiador Ignacio González Varas, en su libro Las ruinas de la memoria, agrega que el patrimonio cultural está íntimamente unido al territorio y a la memoria, a la identidad y a la historia. Entonces, no es que el patrimonio cultural exista con esa categoría en la realidad que habitamos, sino que nosotros, la sociedad, las instituciones, los estados y otros actores sociales, eligen qué puede ser patrimonio cultural. Por ejemplo, pensemos en la ciudad de Puebla, que fue fundada en 1531 y fue hasta 1987 que la UNESCO la incluyó en la lista de Patrimonio Mundial. Y claro que se eligió qué incluir. Fueron 391 manzanas y 2.619 edificios catalogados que se encuentran dentro de la zona donde se fundó la ciudad. Entonces, pasaron 456 años desde la fundación de la ciudad para ser considerada patrimonio cultural por un organismo internacional encargado de hacer listas de patrimonio, y los criterios de selección fueron exhibir un importante intercambio de valores humanos en un periodo de tiempo o en un área cultural del mundo, y ser un ejemplo destacable de un tipo de construcción, arquitectura, conjunto tecnológico o paisajístico que ilustra etapas significativas de la historia humana. Y ahora platiquemos de lo que pasa con el patrimonio alimentario.
Este es reciente en la mirada de los patrimonialistas. Xavier Medina, quien es un reconocido investigador de la alimentación, considera que dentro de este tipo de patrimonio se encuentran aspectos culturales de la alimentación de un grupo, elegidos con el fin de ser conservados por ser una herencia de un pasado reciente o remoto. Elena Spates, otra especialista sobre alimentación y cultura, corona esta definición diciendo que estos aspectos culturales elegidos serán considerados como tradicionales, pero no representan la complejidad y variedad de los elementos que conforman la cultura alimentaria de un colectivo. Este tema se complejiza cuando nos preguntamos quién decide qué es patrimonio y para qué. Pero pongamos un ejemplo de patrimonio alimentario. En 2010, la cocina mexicana fue integrada a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, a partir de un expediente estructurado por investigadores del Conservatorio de Cultura Gastronómica Mexicana, que llevó el nombre de La Cocina Tradicional Mexicana, Cultura Comunitaria, Ancestral y Viva, el paradigma de Michoacán. La cocina mexicana es tan variada que es difícil integrar en un solo compendio, así que se eligieron algunas expresiones culinarias de un lugar en particular. Ese mismo año también se integraron a la lista la gastronomía francesa y la dieta mediterránea, y poco a poco se han añadido más expresiones culinarias a la lista. Pero dejemos hasta aquí la presentación de estos conceptos y vayamos a la entrevista con Yatzel, quien enfocó su investigación de doctorado en el tema del patrimonio alimentario. Vamos a la sección El Patio para escucharla. El patio. Hola Yatzel, ¿cómo estás? Muy bien, muy acalorada. Sí, ya se está sintiendo el calorcito de marzo. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Y qué te gusta? Voy a contar la versión un poco larga. Yo estudié de inicio 2 años de administración turística y esto lo menciono porque tiene que ver con cómo llegué al doctorado, ¿no? Decidí cambiarme a antropología social porque realmente lo que a mí me interesaba era la cuestión cultural. Yo no sabía exactamente qué era eso, pero sabía que la cultura me llamaba la atención. De hecho, entrar a administración turística fue un pretexto por una serie de materias que tenía sobre gestión del patrimonio. Después entré a una maestría en sociología, aquí ya en el instituto, y finalmente, después de unos años, estudié el doctorado en estudios socioterritoriales con la terminal de Patrimonio Cultural y Turismo. Entonces, de alguna forma, terminé en donde inicié. Y también hice estudios sobre enseñanza de español como lengua extranjera. Además, estoy cursando una especialidad en comunicación de la ciencia. Ok, qué interesante y muy variado. Pero cuéntanos, antes de eso, ¿cómo fue que te interesaste por la investigación? Fíjate que yo nunca pensé en dedicarme a la investigación, nunca refiriéndome a mis años de preparatoria, de secundaria, como que la investigación no era algo que me llamara la atención. De hecho, lo veía como una cosa complicada. Creo que ese es uno de los problemas de las escuelas en general, de la educación en general, que pareciera que la investigación es algo aburrido, pero después te das cuenta de que no es así. De hecho, cuando entro a antropología, me doy cuenta de que investigar parece una cosa interesante y empezaron a llamarme temas que decidí precisamente investigar, como la alimentación. Ok, y ahora sí, dinos cómo es que llegaste a este posgrado. Fíjate que fue muy chistoso. Yo no quería estudiar un posgrado, un doctorado. Ya había pasado por la maestría y había tenido algunas experiencias un poco, vamos a decir, no agradables en las academias, tanto en la licenciatura como en la maestría, y el doctorado como que no lo veía en un principio como una opción. Sin embargo, me puse a investigar qué cosa estaba ofreciendo en ese momento, 2016, el instituto, y decidí mandar mis papeles a 2 posgrados, el que tenían ya de sociología, el doctorado en sociología, y habían abierto recientemente la primera convocatoria para el doctorado en estudios socioterritoriales, y me llamó mucho la atención porque yo quería estudiar urbanismo en algún momento de la vida. Entonces dije, bueno, no es lo mismo, pero suena como que algo que me puede llamar la atención. Y curiosamente en donde me aceptaron fue en este doctorado en estudios socioterritoriales, y fue una cosa muy interesante porque éramos la primera generación, éramos realmente pocos alumnos, entramos algo así como 15 o 16 alumnos y terminamos 10. Entonces, ya sabes, ¿no? Las primeras generaciones parecen como los conejillos de Indias, como que ahí van viendo qué funciona y qué no, y tuve una generación muy variada y muy interesante, porque yo creo que de los perfiles de cada compañero se aprenden cosas y yo creo que también mis compañeros aprendieron mucho de todos los demás, ¿no?
Interesante. Y en ese proceso, ¿cómo fue que elegiste tu tema? ¿Qué cambios hubo? ¿Se mantuvo tu idea original o qué cambió? Yo entré con un tema de gentrificación en el centro histórico, porque yo había visto modificaciones que para mí eran gentrificación. Obviamente, como lo contaste en el episodio anterior, posiblemente lo que yo veía no era tal cual gentrificación. Y cuando ya estamos trabajando precisamente en el tema de investigación, ya en clases, las personas que estaban encargadas del seminario, ellos me sugirieron que modificara mi tema porque todavía no veían un proceso de gentrificación evidente en el centro histórico, entonces posiblemente yo tenía un falso problema de investigación. Y como yo ya tenía mucha experiencia en docencia, específicamente en docencia en programas de gastronomía, me dijeron, bueno, tú ya sabes de comida, y mi tesis de licenciatura, bueno, mi investigación de licenciatura ya no llegó a ser tesis tal cual porque yo me titulé por promedio. Mi investigación tuvo que ver con antropología de la alimentación. Yo había estudiado algo así como identidad alimentaria y juventud, una cosa parecida a eso, no recuerdo exactamente cuáles eran las palabras exactas. Y entonces el doctor Carlos me dice, bueno, tú ya sabes de este tema, tienes conocimiento. La doctora Citlali, que ya había sido asignada como mi directora de investigación, también sabe del tema. ¿Por qué no buscas algo que sea compatible con esto, ¿no? Que tú ya conoces? Entonces, digamos que pensando un poco, me acordé de algunas de las problemáticas que había visto precisamente al dirigir tesis en estos programas de gastronomía. Y entre ellas estaba cómo decirle a esa comida que se vendía en zaguanes, pues en la calle, ¿no? En los triciclos como los tamales, porque había una variedad muy grande, pero no habíamos encontrado datos académicos que trataran sobre este tema. Y entonces es así que yo empiezo a fijarme en la comida de la calle, como un tema de investigación, y me interesaba revalorar, no en el sentido de poner en valor como ahora se dice, sino de que la gente viera que eso que parece muy común, que es precisamente un puesto de semitas, un puesto de molotes, el triciclo de tamales, es parte de la identidad del poblano y parte de la identidad de la ciudad, y es también una experiencia en el territorio, ¿no? O sea, porque al final estamos hablando de eso, de la calle. Y así fue que llegué al tema que terminé estudiando en el doctorado. Y ya cuando comenzaste con este trabajo de campo e indagatoria, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que tú encontraste? De entrada nos dimos cuenta, digo nos porque la doctora Citlali y el comité tutorial fueron también como de mucho apoyo, ¿no? Nos dimos cuenta de que era un fenómeno muy complejo, ¿no? O sea, que no puedes llegar a los simplismos de decir, bueno, la comida de calle es solo esto, ¿no? Era tanta la variedad que lo que decidimos hacer fue una encuesta para elegir en qué alimentos nos íbamos a centrar. Nos dimos cuenta de que, por ejemplo, uno de los alimentos más representativos para los poblanos y que buscaban mucho eran las chanclas, a pesar de que en ese momento, cuando estábamos haciendo la investigación, había salido una nota de una página que se llama Animal Político en su sección gastronómica, en la que decían que las chanclas ya no eran consumidas, que se estaban perdiendo, ¿no? Y nosotros así como, perdón, pero esto, ¿de dónde lo sacaron, no? Y sí decían que era un platillo poblano, describían que eran las chanclas, cuando se comían, que es regularmente en el 15 o 16 de septiembre, y en otras fechas, ¿no? Pero es como más importante. Pues sí fue como, ¿por qué están diciendo esto? ¿No? O sea, ¿quién dice que este alimento está desapareciendo? De hecho, hay un grupo del que me apoyé en Facebook para hacer esta investigación que se llama Puebla Antigua, y cuando yo posteo esta nota, obviamente así todos saltaron de, bueno, y es que estas personas pues no tienen datos, ¿no? Y también nos dimos cuenta de que hay varios documentos en el Archivo Histórico Municipal en el que se menciona la comida de calle, se mencionan puestos de semitas, puestos de tamales, incluso los puestos de molotes, que al parecer era común encontrarlos afuera de las pulquerías. Entonces, yo creo que entre los hallazgos más importantes está ver que la comida de calle forma parte de la historia de la ciudad. O sea, a pesar de que se puede ver como una unión, una adaptación de muchas técnicas que llegaron con la conquista, también se mantienen ingredientes, técnicas, saberes que se heredaron de las poblaciones originarias que vinieron precisamente a poblar el valle de Cuetlaxcoapan, que es en donde se fundó la ciudad de Puebla. Bien, pues qué interesante hallazgo. Oye, y ahora que estás en el postdoctorado, ¿qué es lo que estás investigando? Decidí irme a los barrios
porque la investigación de doctorado fue centro histórico, en la demarcación que es centro histórico, pero nos fuimos, digamos que a la zona antes del río, sería Boulevard 5 de Mayo, ¿no? Entonces de Boulevard 5 de Mayo hacia la 11 Sur, hacia ese sentido, digamos que estuvimos recolectando información. Entonces ahora decidí irme a 3 barrios específicamente, que son El Refugio, El Alto y La Luz. Y ahí lo que empecé a hacer fue indagar sobre la memoria alimentaria de las personas que vivieron o que aún habitan en estos barrios. Esto también con el fin de registrar a esas personas, a esos lugares y esas prácticas que o ya desaparecieron o están en vías de desaparecer por esta posible gentrificación, que ahora sí podemos llamarla así, que están sufriendo estos barrios con iniciativas como, por ejemplo, Barrio Mágico, una cosa así que aún no es un programa que se está poniendo en marcha, pero ya se pensó, ¿no? Y también estamos viendo la modificación en los usos y costumbres, ¿no?, de estos barrios que son tradicionales. Incluso, por ejemplo, el barrio fundacional de Puebla es El Alto, y a pesar de que El Refugio como tal no es un barrio fundacional y La Luz es un barrio que surgió de Analco, también tienen muchas prácticas ancestrales, pero que se han modificado a lo largo de los años, y su población está también en riesgo de salir de este lugar porque empiezan a utilizar precisamente las casonas como hoteles, como otro tipo de giro, ¿no? Entonces mi intención es que se tengan registradas estas memorias, que posiblemente no vamos o que no se van a conservar ya por mucho tiempo, pero que mucha gente mantiene en su memoria, en su cabeza, ¿no? Bueno, pues qué necesario es hacer todo eso. Pues muchas gracias, Yetzel, por la plática. A continuación vamos a escuchar una recomendación bibliográfica que nos hiciste y que tiene que ver con tu tema. Vamos a la sección El Arco. El Arco. Para este episodio elegí como recomendación bibliográfica el artículo Patrimonio Alimentario y Turismo, una relación singular, escrito por Elena Speitz, una investigadora española que es reconocida por sus estudios sobre alimentación y patrimonio. Como se puede notar desde el título de esta recomendación, la discusión central de este texto es que, cada vez con más frecuencia, la cultura alimentaria de un colectivo es diseccionada para intereses turísticos con la etiqueta de patrimonio alimentario. Este artículo inicia dándonos los elementos para entender qué es patrimonio cultural y el proceso de patrimonialización. Speitz comenta que el término patrimonio cultural es polisémico y cambiante, es decir, ha adquirido diversas definiciones dependiendo del momento histórico del que hablamos. Así, por ejemplo, en los siglos XVIII y XIX, lo que se consideraba patrimonio cultural se relacionaba con los valores artísticos, la genialidad del intelecto humano. Tiempo después, se agregaría el valor artísticos, el ambiente natural y la necesidad de conservar las ruinas edificadas. Al tomar en cuenta la definición que hace la UNESCO sobre patrimonio cultural, Speitz dice que la idea de este organismo tenía sobre el concepto se amplía para dar cabida al patrimonio natural y al patrimonio inmaterial, en donde podemos ubicar a la alimentación. ¿Y por qué es importante considerar estos cambios? Porque van dejando pistas de los usos y funciones que dichos patrimonios van adquiriendo. De no ser considerados en listas gubernamentales, poco a poco van tomando un lugar importante, dependiendo de diversos intereses, ya sean económicos, políticos, sociales, comunitarios, etc. Speitz considera que los valores identitarios, culturales, políticos y nosotras diríamos hasta emocionales que pueden estar contenidos en los distintos patrimonios culturales no dejan de ser importantes. Sin embargo, identifica banderas rojas al notar que actualmente, cuando hablamos de la relación entre patrimonio y turismo, se espera que el primero sea una mercancía explotable, en el que cultura y entretenimiento sean sinónimos. Entonces, dice la autora, patrimonializar, es decir, elegir determinados elementos de una cultura, de una colectividad como patrimonio, tiene al menos dos fines más en la actualidad, los de conocimiento y los económicos. En diversos lugares del mundo, con el pretexto de la etiqueta patrimonio gastronómico, se comercializan ingredientes llamados locales y tradicionales, a los que se les promocionan como de mayor calidad por su relación directa con un territorio específico. Entonces, el territorio es valorado a partir de los productos, pensemos, por ejemplo,
en la ya común rivalidad entre el mezcal oaxaqueño y el mezcal poblano. Mucha gente tiene la idea que el primero es mejor que el segundo, porque se ha dicho que Oaxaca es la cuna de este producto. No obstante, podríamos hacer experimentos y análisis organolépticos y tal vez encontraríamos similitudes o características específicas en las variedades de mezcal de uno y otro lugar. Pero regresando al texto de Spates, porque no nos queremos meter en una discusión sobre mezcales, o al menos no aquí, ella muestra la importancia del patrimonio alimentario institucionalizado en diferentes modelos de turismo, que inician en el turismo cultural y pasan por el agroturismo, el turismo rural, ecoturismo e incluso el ahora conocido turismo gastronómico. Entre los elementos que se promocionan en la lista a visitar de un lugar están los sitios en donde se puede probar la cocina local o se pueden consumir los productos de la tierra, aunque esto no necesariamente sea así. Por ejemplo, es poco común que un turista decida probar alguna de las delicias que los poblanos comemos en la calle o en el mercado. No estamos diciendo que no pase, pero es extraño. Aunque productos audiovisuales como las Crónicas del Taco o Ugly Delicious han sido promotores para arriesgarse a comer en lugares que no son destinados al turismo. Y bueno, sabemos además que la cultura alimentaria en México va más allá de los tacos. Spates también habla en este artículo sobre las modificaciones o adaptaciones del patrimonio alimentario. Como es un producto que hay que vender, la experiencia tiene que ser atractiva al comensal cliente. Así, espacios cotidianos pueden ser adaptados para la satisfacción de estos consumidores. Puede suceder que la presentación de un platillo se modifique para que sea más atractivo o entre en las tendencias actuales. Entonces podemos ver que la relación patrimonio cultural y turismo es muy compleja y resulta indispensable seguir estudiándola. Si quieres leer el artículo completo, ve a nuestro sitio de internet, que encontrarás en la descripción de este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales disponibles en la descripción. Nos vemos en un mes en la Quinta Casa.